kiosco. Ayer llamó la atención un mensaje de la presidenta de la Corte, Norma Piña, en donde pide la unidad de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Así lo reflejan algunos diarios. A ver qué tiene Reforma, qué trae la jornada sobre esto. Reforma, en primera plana, pide Piña respeto a derechos en el Poder Judicial. Se van ahora sí que nota central con esto. Dice en un mensaje grabado en video, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pidió unidad a los empleados del Poder Judicial de la Federación, defender sus derechos y hacer valer la división de poderes en el país. La jornada igualmente destaca esto del Poder Judicial, además del intento fallido de golpe de Estado allá en Bolivia. La jornada indica el Poder Judicial va dividido al debate sobre la reforma. Hoy arranca en San Lázaro el primer foro de discusión. No sé si tenemos por ahí lo que manifestó Norma Piña. Habla de una unidad que es necesaria. También dice que hay que defender la división de poderes. Lo que nosotros sabemos y conocemos es que la reforma al Poder Judicial no es para que deje de ser un poder de la República autónomo y se someta al Ejecutivo, sino es, por el contrario, para darle más autonomía a ese poder y que los jueces, magistrados y ministros lleguen por la vía del voto popular. Pero bueno, vamos a escuchar parte de lo que dice Norma Piña. En estos momentos trascendentales, quiero dirigirme a ustedes para transmitirles un mensaje de unidad y de empatía. Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Por cierto, a partir de la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Corte, lo que ha comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador es que varios jueces se sintieron con mayor libertad, pero de dar sabadazos, de obedecer a intereses oscuros. Pero bueno, en medio de este debate, ¿qué es lo que dice el presidente? Está muy claro que la reforma no va a quitar a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, no les va a cercenar sus derechos laborales. Eso no está en riesgo y es importante que lo sepan, porque quizá algunos son ingenuos, piensan que los van a despedir, o quizá algunos otros tienen otra agenda. Como sea, lo que plantea el presidente es que es muy claro que no es una reforma en contra de los trabajadores, ni mucho menos. Es para profundizar la democracia, los trabajadores se van a quedar ahí, incluso les podría ir hasta mejor, y en el caso de los jueces, magistrados y ministros, a rendir cuentas ante la ciudadanía, parte de lo que reflexiona el presidente. Aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial. Ellos no tienen nada que temer. Al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción. Entonces, que no los estén engañando. La reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del pueblo de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Yo entiendo pues que políticamente estén valiéndose, ¿no?, de todos
no deberían de hacerlo, por ética. Pero es mejor aclararle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no van a ser perjudicados, que si se decide en el Congreso cancelar, como ya se hizo, los fideicomisos, son como 20,000 millones de pesos, pues todo lo que tenga que ver con las prestaciones a los trabajadores se va a garantizar. Y también sería importante que estos ministros ya no tengan el mundo de caramelo, porque hay un divorcio entre los ministros y el pueblo. Los ministros, algunos de ellos en retiro, nada más estuvieron 3 meses. Por ahí está el caso de Diego Valadez, ¿no? Estuvo muy pocos meses como ministro de la Corte y tienen acceso a, pues ahora sí que bastante jugosas jubilaciones, ¿no? Están pensionados de una forma irreal, sobre todo para un país como México, y esto se va a dar a conocer más adelante en detalle, porque el presidente López Obrador le solicita a Jesús Ramírez que vía transparencia pidan cuántos ministros están jubilados, cuánto están ganando, y también de otras dependencias, del ISSSTE, de otras áreas, Pemex, CFE, que sí, la verdad, algunos se mandaron, ¿no? Durante el régimen neoliberal. Y a propósito de lo que ya hablábamos al inicio del programa, pues esta es una noticia que es de vergüenza, lo que sucede por parte de algunos grupos, lo que están haciendo allá en Bolivia, un intento de golpe de Estado. Hasta ahora, pues no ha rendido frutos, afortunadamente, porque hay quienes pretenden ganar a través de las armas lo que no obtienen por las urnas. Como no convencen a la gente, entonces pues es a través de las armas que intentan imponerse en la cúspide del poder. Esto es parte de lo que ha pasado en Bolivia. Por cierto, hay que ver este mensaje de Evo Morales, expresidente de ese país. Entre otras cosas, pues él comentó: convocamos a una movilización nacional para defender la democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del general Zúñiga. Declaramos paro general indefinido y bloqueo de caminos. No permitiremos que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo. También en ese sentido se pronunció el presidente de Bolivia, Luis Arce. Hay que decir, vamos a ver algunas de las imágenes de lo que sucedió el día de ayer y que también le dio la vuelta al mundo. Hubo una condena prácticamente unánime. Vamos a ver parte de lo que sucedió, si lo podemos observar de una vez. Entiendo que es un video y pues vemos cómo ingresaron a la sede del gobierno de Bolivia, pero también cómo la policía militar estaba ahí y algunas personas se acercaron para defender al presidente constitucional y democráticamente electo. Vamos a ver parte de lo que sucedió. Firmes aquí en Casa Grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia. Los héroes de la resistencia contra el Estado colonial. Dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades. Bueno, pues vamos a ver parte de lo que manifestó a través de su cuenta de Twitter el presidente de Bolivia, Luis Arce, que es lo que resaltó: vamos a defender la democracia y la voluntad del pueblo boliviano, cueste lo que cueste. Saludamos y agradecemos a las y los presidentes de países amigos y a los organismos internacionales que han condenado de manera enérgica y se han pronunciado en favor de la democracia boliviana ante el intento de golpe de Estado a nuestro gobierno legítimamente electo por la mayoría de las y los bolivianos. Por supuesto, tanto el presidente constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador, como la presidenta electa,
condenaron este intento de golpe de Estado. Hoy López Obrador reflexiona precisamente sobre esto. Esta es parte de su reacción y sin duda reitera la condena a este intento de golpe de Estado en Bolivia. Hay mucha inestabilidad política, pero afortunadamente respondió muy bien el gobierno de Bolivia, de Luis Arce, respondió muy bien el pueblo de Bolivia, la gente defendiendo la democracia, rechazando el golpe militar. Incluso hubo una parte, yo diría que la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que no secundaron este intento de golpe de Estado, y estuvo muy bien también el comportamiento de la comunidad internacional. Todos los países condenaron el intento de golpe de Estado y fue afortunadamente fallido y se restableció de nuevo la democracia, la legalidad, aun cuando esto pues afecta mucho a los países, porque genera incertidumbre y afecta a la economía de los pueblos. Pero qué bien que no prosperó. Vamos a otros temas. A propósito de las campañas negras de desprestigio, hay que destacar que ha habido una guerra sucia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también en contra de su familia, en contra de sus hijos, en contra de Jesús Ernesto, que es menor de edad, en contra de los demás que forman parte de su familia más cercana. Ha habido una serie de golpeteos que además se ha dado a través de filtraciones, no han probado nada. En el caso de sus hijos, el presidente dice si alguien puede probar que hay corrupción, que se denuncie y que se castigue. Yo no me opongo a eso, pero que no sea a través de calumnias como quieran avanzar en sus agendas de golpeteo. Indica en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador que pues uno de quienes más golpean ha sido Carlos Loret de Mola. Hoy se quiere vestir de perseguido político. Dice López Obrador que no hay tal persecución. Eso sí, un debate abierto, porque Loret escribe ahora sobre que supuestamente los hijos de López Obrador tendrán cobijo bajo la administración de Clara Brugada aquí en la Ciudad de México. Dice López Obrador de Chole, me da flojera Loret, pero eso sí, no deja de recordar cuáles son los métodos de Loret, de Raimundo Riva Palacio, de otros como Anabel y otras como Anabel Hernández, que pues dicen de acuerdo a una fuente, pero no nos dicen qué fuente, es su imaginación, solo es un infundio, una calumnia, parte de lo que dice. Que me da flojera. No hay ningún fundamento, no tiene razón, está mal su fuente. O sea, uno que fue periodista preferido de Salinas, Riva Palacio, que no lo puedo mencionar, siempre hablaba de la fuente de Palacio, es esta fuente. Y puro invento. Pues no es cierto, nada es cierto. Que pruebe, vulgar ramplón, el estar mintiendo, hablando de mi fuente. Es como la señora Anabel, mis fuentes. ¿Dónde están las pruebas? Más si no se tiene pruebas, ¿cómo se va a calumniar? ¿Qué clase de periodismo es ese?
La política debe ser imperativo ético y lo mismo el periodismo. Yo creo que le haría bien que hiciera una reflexión serena, que se tranquilice, porque pues eso no le ayuda humanamente, no le ayuda, es algo enfermizo.